Hermanos, aquellos que nos saludaron, sean bienvenidos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y mientras estábamos desarrollando esta reunión, escuchábamos la lectura bíblica. Qué importante es poder saber leer bien, ¿no? Claro, comprensivo, porque llega el mensaje de esa manera. Y por supuesto también, escuchando un poquito lo que decía el hermano Daniel, una pregunta que es muy recurrente, por lo menos en estos tiempos, ¿no? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? En estos tiempos que estamos viviendo nosotros, tenemos todo tipo de tecnología y un gran acceso a todo lo que es el conocimiento bíblico. Grandes oportunidades para estudiar la Biblia, de todos los tamaños, en las letras grandes, chicas, gigantes, extra gigantes, también para aquellos que no vemos bien, idiomas, diferentes idiomas de la Biblia, pero parecería como que no es suficiente porque el pueblo del Señor, no voy a generalizar, pero lamentablemente es como que está bastante endeble, ¿no? Está un poco delicado en algunos aspectos. Hay lugares donde ya no se puede predicar sobre lo que es el arrepentimiento, sobre lo que es el pecado, el cambio de vida, ¿no? Que produce justamente lo que es el nacer de nuevo. Y bueno, eso no se predica porque eso confronta al ser humano, confronta al ego, ¿no? Al ego que tenemos lamentablemente muchos de nosotros todavía. Y la respuesta a esa pregunta siempre la vamos a encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras. Y analizando un poco la historia, por ejemplo, del libro de los jueces, ¿no? Que realmente esto fue, no sé cuánto han logrado leer completamente el libro de los jueces. Les puedo asegurar que es una lectura no apto para cristianos princesos, como se le llaman ahora. No. Esa lectura bíblica es bastante confrontativa y fuerte, ¿no? Los argumentos, todo lo que podemos encontrar nosotros en cuanto al libro de jueces, nos confronta fuertemente. Sobre todo demuestra lo que es la humanidad. Una humanidad sin Dios. Sin Dios. Y ahí quizás podemos encontrar nosotros un poco la respuesta, ¿no? De por qué a veces la iglesia cristiana es como que ha entrado, al igual, no vamos a comparar exactamente con el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, pero parecería como que quiere entrar en ese ciclo vicioso, ¿no? Estamos bien con el Señor en un momento y de repente algo pasa en nuestra vida, lo venimos abajo. Dios tiene que usar circunstancias en la vida a veces para movernos a nosotros al arrepentimiento y buscarlo nuevamente a Él. Clamamos a Dios y Dios, por supuesto, en su misericordia nos responde, nos ayuda, nos levanta, nos restaura y otra vez continuamos la vida cristiana. Hasta que otra vez volvemos a caer y otra vez estamos dando vueltas a los tumbos y vamos dando vueltas, ¿no? Eso parecería que es la vida del creyente. Hermanos queridos, un hijo de Dios que realmente está bien fundamentados en lo que son los textos bíblicos, el que está congregando, el que tiene comunión con los hermanos, el que está realmente sirviendo en la obra del Señor, yo les puedo asegurar que va a tener muchos momentos difíciles de su vida, hasta incluso te puedo asegurar que va a estar arrastrándose por diferentes cosas, pero siempre va a estar levantándose, cayéndose y levantándose para la victoria del Señor, ¿no? El libro de los jueces, hermanos queridos, hay un texto bíblico, en realidad hay 2 versículos, yo encontré eso, ustedes vayan buscando el libro de los jueces, y vamos a leer un poquitito, unos textos bíblicos que justamente a nosotros nos hace entender qué es lo que quiere decir en el periodo de los jueces, ¿no? ¿Por qué estaban realmente actuando de esa manera? Vayan a Jueces, el capítulo 17, vamos a leer un poquitito, con el versículo 6. Miren lo que dice acá, ¿no? Yo creo que esto realmente es lo que simplifica
el estado en ese tiempo del pueblo de Israel, ¿no? Jueces, capítulo 17, versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como le parecía bien. ¿Mm? Cada uno hacía como le parecía bien. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel, ¿no? Y esto, hermano querido, es la muestra clara de una sociedad actual. Cada uno hace lo que bien le parece o lo que quiere. ¿Por qué? Porque en su vida no está el rey. ¿Y quién es ese rey? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Hoy, hermanos queridos, y acá somos varios los hermanos que tenemos ya nuestras edades, y si retrocedemos hacia atrás cuando éramos niños y comparamos esa sociedad con la sociedad actual, nos damos cuenta nosotros que hay una degradación. Algo ha pasado, se ha degradado la sociedad en todos sus aspectos, ¿no? En la parte cultural, la parte económica, la parte social, parte política, la parte religiosa. Antes, un católico romano tenía cierto temor de Dios. Tenía. Yo recuerdo todo eso con mi padre, con mis tíos, había cierto respeto. Hoy ya no. Antes, por ejemplo, el tema de lo que es esto LGBTQ y no sé cuánta letra más, eso estaba oculto, existía, no digo que no, pero hoy está al aire libre. O sea, hubo una degradación de generación en generación. ¿Cuánto tiempo pasó? Supongamos que ahora pasó 30, 40 años de nuestra vida. En esos 30, 40 años se fue degradando más y más la sociedad y en todo el mundo, ¿no? Hay lugares en el mundo que están peor que nosotros en ese aspecto. Hay lugares donde realmente, por ejemplo, lo que es la pedofilia, en algún lugar le llaman ya ¿cómo dicen? Los love boys, los amantes de los niños. Le ponen un título lindo, ¿viste? Pero son pedófilos y es ley. Ustedes van a ver lo que es allá el mundo musulmán. Ahí están casando a niños de 6 años, niñas de 6 años, 9 años, hombres de 30, 20 años. O sea, realmente es un mundo degenerado en el que está, ¿no? Es algo cíclico. Es como un teólogo dijo esto una vez, por ejemplo, haciendo mención al libro de los jueces, ¿no? Que este periodo fue un periodo tan oscuro para el pueblo de Israel, tan degradante realmente, que era como una especie de espiral, ¿no? Pero de forma descendente, hacia abajo, nunca hacia arriba, siempre hacia abajo y hacia abajo. Y ustedes pueden terminar leyendo los capítulos de jueces y va a ver tremendo lo que pasa ahí con un personaje, un tal levita, hermano querido, era un sacerdote. Todas las cosas que suceden. Tremendo. Y es un reflejo de lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? Recuerden ustedes, hermanos queridos, que si bien la sociedad dice, bueno, el mundo ya va a cambiar, el mundo ya va a mejorar, hay esperanza. Pero en realidad, hermanos queridos, lo que leemos la Biblia, sabemos perfectamente bien que no es así. Que lamentablemente esto se va a ir de peor en peor. Va a ir constantemente degradándose más y más y más, ¿no? Cuando dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía como le parecía bien, es lo mismo que estamos diciendo o muchas veces se escucha decir, es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Una frase popular también en estos tiempos es, por ejemplo, decir, es mi cuerpo y yo decido por mi cuerpo. Pero ¿quién decide por el que está dentro en el vientre? Es un cuerpito también, ¿no? Es un cuerpito. Pero no, yo tengo mi derecho, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Suena ridículo, chistoso, pero es lamentablemente el reflejo de esa sociedad, ¿no? Libro de los Jueces, vamos a titular
a este breve estudio, ¿no? De una manera de introducción nada más al libro de los jueces, porque si hacemos un estudio completo de los jueces, yo creo que estaríamos meses y meses analizando todo esto. Pero la intención va a ser de que a usted se le abra el apetito, ¿no? Que usted tenga curiosidad de saber por qué este pueblo, que no hacía mucho, que vieron todos los milagros, con Moisés, la generación anterior a esta generación que vamos a ver acá, teniendo a Josué, semejante guerrero, un líder guerrero, ¿no? Militar, cumpliendo promesas que Dios le había dado, le prometió la tierra de Canaán por completo. Y Josué comenzó a trabajar, a guerrear, y estaba Dios siempre, por supuesto, apoyando todas esas batallas, ¿no? Claro, una vez que murió Josué, murió el líder religioso, político, comenzó, como quien diría, a andar desvariando el pueblo de Israel, ¿no? Eso fue un periodo, lamentablemente, que duró, dicen algunos historiadores, entre 300 y 400 años. Imagínense ustedes cuántas generaciones de israelitas en ese tiempo han estado que sufrir por causa de su apostasía, por causa de su pecado, de su rebelión, por causa de no querer obedecer. Y acá vamos a ver un poquito, si Dios permite, entra también lo que son los factores humanistas. Entran factores, por ejemplo, como la ambición, porque el dinero fue un factor fundamental, y hoy también suena lo mismo, le digo, Pero también otra cosa que entra acá es la rebeldía a la ordenanza de parte de Dios, ¿no? Los sucesos narrados en este libro abarcan el periodo turbulento en la historia de Israel entre los años 1380 al 1055 a.C. Se habla desde la conquista de Palestina hasta el comienzo de la monarquía, o sea, cuando salió el rey Saúl, ¿no? Acá Josué, como estábamos diciendo, había conquistado una gran parte del territorio de Canaán, pero quedaba otro tanto de territorio. Podríamos hablar quizás un 80%, como para tirar un número, Josué había conquistado, pero quedó el otro 20% para seguir conquistando. Y ese trabajo lo tiene que continuar ¿quién? La tribu de Israel. Ellos tenían que continuar con todas estas cosas, ¿no? Había promesas, no es que era un capricho de una tribu que simplemente pretendía expandirse y querer apoderarse de la tierra. Hoy ustedes vieron la noticia, ¿no? Hoy todo está en contra de Israel. Israel es el invasor. Israel es quien le quitó la tierra a los palestinos, a Franja de Gaza. Ellos son los que están constantemente atacando y bombardeando. Bueno, yo no voy a defender al 100% a Israel, pero también, por supuesto, que Israel tiene que defenderse como país, como nación. Está rodeado por sus enemigos. Hoy Israel es el intruso. Es el intruso y prácticamente lo están dejando solo, ¿no? Todo eso se podría quizás haber evitado si ellos cumplían con lo que Dios había mandado y ordenado. Que alguien, por favor, le busque Génesis, capítulo 17 y el versículo 8. Y otro que me busque número 14:8, por favor. Y vamos a ver qué es lo que dijo Dios, ¿no? Como ordenanza. Génesis 17:8 y número 14:8. El que lo tenga, que me haga el favor, que lo lea, así ya vamos entrando más en contexto, ¿no? ¿Qué? Amén, sí. Ahí está. Y te daré a ti, ¿no? Perpetuamente esas tierras de Canaán. Número 14:8. Ahí lo tiene.
Muchas gracias, mi hermanito. Ustedes observen entonces, y hay más textos bíblicos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí para que tengamos una idea de cómo realmente es el que da esa tierra, es el mismo Dios, ¿no? Miren cómo continúa el número 14, 8 y el 9, ¿no? Dice así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Presta atención a esto, ¿no? Es una advertencia. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque serán como pan para nosotros, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. Jehová. Entonces había una promesa de que esas tierras iban a ser dadas sí o sí, ¿no? Y la advertencia es: no sean rebeldes a la palabra del Señor, ¿no? Pero sin embargo, Israel acá comienza, después de la muerte de Josué, como vamos a ver, a desconfiar un poquito hasta que cae en total apostasía, ¿no? ¿Por qué será? Porque acá también entra otro, esto es para hacer otro estudio, pero más o menos para que tengamos una idea, ¿no? Resulta que hay detractores de la Biblia, hay detractores de las Biblias y que están siempre buscando, como quien diría, la quinta pata del gato, ¿no? Para desacreditar la palabra escrita del Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, proclamamos a un Dios santo, a un Dios amoroso, lleno de amor, un Dios de amor. Dios es amor y decimos amén. Pero detractores de la palabra de Dios dicen: ¿cómo puede ser que un Dios de amor mande a asesinar niños, ancianos, animales, a todo un pueblo? ¿Dónde está el amor de ese Dios? Me tocó hablar un par de veces con personas que son ateas, otros que son satánicos, y te sacan textos bíblicos de acá, ¿no? Y si vos, hermano querido, no estás formado en la escritura, te vas a quedar callado. Porque no vas a tener respuesta de por qué Dios manda y ordena que maten a todos estos habitantes de la tierra de Canaán. Para eso es necesario también recurrir un poco a lo que es la historia, sino cómo usted va a conocer cómo eran esas culturas antiguas, qué hacían, qué practicaban. Dios manda que no se unan con estas personas, que no hagan alianzas. Le advierte al pueblo de Israel que si hacen alianza con estos cananeos que están acá, todos ustedes van a ser corrompidos y me van a dejar a mí. Miren, leamos un poquitito. Vamos a Deuteronomio, no pierda Jueces, que ya vamos a volver para ir. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Creo que ese, a ver, sí. Solo voy a hacer una lectura bíblica, ¿no? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6 nada más, para entrar en contexto, para que usted vea cómo Dios realmente dice: no se unan con esta gente. 7:1 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya herido, ¿qué dice? Las destruirás del todo. Y destruirla de todo es destruirla de todo. No harás dos mandamientos: destruir, y no harás alianza con ellos, ni le tendrás misericordia. Y uno dice: pero ¿este es mi Dios de amor? ¿Ustedes se olvidan que la Biblia dice Jehová de los ejércitos? Tenemos un Dios
guerrero. Ese es nuestro Dios, hermanos queridos. Claro que es amor, claro que es misericordioso, claro que es bondadoso. Pero cuando nosotros no vemos completos los atributos de Dios, es que comenzamos a formarnos un Dios diferente. Las sectas, hermanos queridos, las sectas que están actualmente, no ven los atributos completos en todo su panorama de Dios. Solamente algunos sectarios van a ver un atributo de Dios nada más y se van a abocar a ese atributo. Por ejemplo, Dios es amor. Y se quedan con que Dios es amor, pero se olvidan que Él es justo, que es un juez, que es vengador, que es Jehová de los ejércitos, y que no va a dar por inocente al culpable. Se olvidan eso. Entonces, cuando vos confrontás con estas palabras bíblicas a estos hermanos que dicen solamente Dios es amor, y Dios no puede condenar a nadie, Dios no puede hacer cosa, Dios no hace esta cosa, incluso te rechazan muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Una vez me dijeron, lo que pasa es que hay mucha sangre. Hay mucha sangre del Antiguo Testamento. No. Yo prefiero leer siempre lo que es el Evangelio del Nuevo Testamento. Bueno, están pecando de ignorantes, porque resulta que el Nuevo Testamento está lleno también de sangre. La historia cristiana, lamentablemente, hasta estos días está llena de sangre. Hermano querido, tenemos un Dios de amor. Nosotros tenemos ese Dios de amor, pero el mundo lo rechaza y asesina a aquellos que son hijos de Dios. Entonces acá continúa la lectura diciendo, versículo 2, las destruirá del todo, no harás alianza con ellos, ni les tendrás misericordia, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Y servirán a quienes, a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Pero así haréis con ellos, los destruiréis sus altares, y quebraréis sus pilares, y cortaréis sus árboles sagrados, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo. Eso es el pueblo de Israel. Bueno, Dios lo hizo así en ese momento, a pesar de su rebeldía. Y nosotros también somos pueblo santo, apartado, hermano querido, para Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ese era el contexto, vamos a decir, dentro de todo histórico, bíblico, por qué Dios dice que no se hagan alianza con estas otras tribus, ¿no? Y era lógico, hermanos queridos. Cuando nosotros analizamos un poquito más profundamente el contexto histórico, como estaba diciendo, en este caso me puse a investigar un poquito nada más de cómo eran estas tribus, por qué Dios era que aborrecía todas estas naciones, de qué tan malvadas eran, ¿no? Y bueno, uno un poco se pone a analizar ya solo la historia bíblica y vemos cómo Dios tuvo que destruir al mundo prediluviano. ¿Se acuerdan? Lo tuvo que destruir. ¿Por qué? Porque había mucha maldad en el mundo. Tanto así que solamente se encontró un justo con otras y su familia, en total 8 personas, en un mundo. ¿Cuánto puede haber habido en ese tiempo de habitantes? No sé. ¿1 millón será en todo el mundo en ese tiempo? Prediluviano, no sé. Sea como sea, no se encontró más que 8 personas justas. Y Dios tuvo que agarrar y destruir ese mundo por el agua, por causa de la maldad que había, ¿no? Toda carne se había corrompido ante los ojos de Jehová, dice. Y analizamos también Sodoma, Gomorra, cómo cayó juicio, fuego sobre esa gente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo solía tratar de interceder, ¿no? En oración, justamente por esta Sodoma y Gomorra? Y no se halló, ni 10 siquiera.
en ese lugar. Entonces, esta tierra de Canaán estaba habitada por diferentes tipos de bastiones. Cada uno de estos bastiones eran totalmente independientes unos de los otros, pero generalmente hacían alianza cuando tenían que invadir, pelear, guerrear, ¿no? Pero eran independientes, cada uno tenía su propio rey, o su gobierno, pero tenían algo también que era muy terrible. Y la parte de lo que vendría a ser la religión, el contexto religioso, ¿no?, que ellos tenían, eran totalmente politeístas. O sea, esto quiere decir que tenían un panteón de dioses y diosas. ¿No le recuerda usted a una religión oficial en este tiempo? Un panteón de dioses y diosas. Habían dioses, miren qué interesante, ¿no? Habían dioses como, por ejemplo, uno que se llamaba El, ¿no? No le faltaba poner la I, era Elí, ¿no? Pero acá se llama El. ¿Y qué significaba esto? El creador de todo. Elí. Era una falsificación, ¿de dónde? Del infierno, de Satanás. Otro conocidísimo, Baal, ¿no? Este es el dios de la fertilidad, de la tormenta, la lluvia. Podríamos decir que era el San Cayetano de aquellos tiempos, ¿no? Este Baal, también, por supuesto, dentro de este contexto religioso, hermanos queridos, ellos incluían lo que era la prostitución sagrada. La prostitución sagrada. Y no crea usted que eso se limitaba solamente a la prostitución con mujeres, no. Ahí había homosexuales, había lo que era el lesbianismo, y estaba la pedofilia, hermano querido. Claro que sí. Y ese era un rito sagrado para todos ellos, ¿no? Pero bueno, había otra diosa también, la Astarte, que era la Astarot, diosa de la fertilidad, de la guerra, ¿no? Y otros tantos. Pero había algo aún más peor, más horrible que eso. Y dentro de ese contexto religioso, ellos solían hacer sacrificios de niños. Sacrificaban a sus niños dándole a un dios asqueroso como era Moloch. Este dios Moloch se lo grafica muchas veces con los brazos extendidos, hueco por dentro, todo hecho de no sé qué material, bronce, hierro, no sé qué será. Y en la parte de atrás, la parte del talón del pie, solían hacer una especie de hueco donde metían todas las leñas. Incluso cuenta la historia que cuando, para ponerlo más al rojo vivo a esa estatua asquerosa, solían meter cerdos vivos dentro del horno para que eso se encienda fuertísimo con la grasa del cerdo. Era incandescente el fuego que había. Y a tal punto que llegaban estos diabólicos, porque para matar a una criatura tenían que ser diabólicos, hermanos queridos. A mí no me cabe ninguna duda que aquella persona que asesina y abusa de una criatura tiene que estar poseída por demonios. Tiene que estar poseída por demonios. ¿Qué atracción física te puede tener una criatura de 5 años, un chico de 5 años? No, mi hermano querido. Estos satánicos, estos demoníacos, solían agarrar a la criatura y lo ponían en los brazos de este dios asqueroso que estaba incandescente, y ustedes se pueden imaginar el griterío, el llanto horrible que hace esa criatura. Y los bombos sonaban por acá, gritaban, bailaban, se tallaban con cuchillo todo para el dios Moloch. Eso no merece una condenación. Incluso hoy en día, hermanos queridos, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que el rey no gobierna en su vida, condenan esta acción. Gracias a Dios, que todavía estamos. Tenemos todavía esa cordura, ¿no? Así que, hermanos queridos, no eran tan inocentes los de la tierra de Canaán. Y no es que algunos nomás hacían esto, no, eran todos, hermanos queridos. Todos practicaban este tipo de sacrificios religiosos, ¿no? Aparte de eso, ellos tenían lo que era la magia, el espiritismo, estudiaban las estrellas, evocaban a los muertos. En una palabra, hermanos queridos, era una tierra poseída por el mismo Satanás y sus demonios.
y había que hacer una purificación completa de toda esa tierra, porque si no el mal se iba a propagar más y más y más y más. ¿Y qué tenía que hacer el Señor Dios? Destruir de nuevo la tierra, porque la maldad iba a ser totalmente superada por el pecado. Entonces, hermano querido, cuando alguien le diga a usted, ese que está en el Antiguo Testamento, ese Dios no es mi Dios porque es un Dios de sangre. ¿Es un Dios de sangre? No, es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Pero entonces mandó a matar niños. Sí, es un Dios de amor y misericordia. No le ha permitido que esos niños sean tan malvados como los padres. ¿Dónde están esos niños? Con el Señor. ¿No es amor? ¿No es misericordia? ¿Entienden? Si esa generación de esos niños que fueron asesinados, matados por los israelitas cuando Josué arrasaba con todo, si esos niños crecían, esta generación de los cananeos iba a ser peor. Tenemos nosotros el ejemplo de nuestra propia vida, hermanos queridos, quizás en nuestra propia familia. Mi padre tenía ciertos valores espirituales, morales, éticos, sociales. Mi otro hermano tiene otro tipo de contexto social, yo tengo otro contexto social, y la cuestión que cada vez es peor y más degradante. Se sabe, hermanos queridos, por ejemplo, dentro de familias cristianas, ¿no?, que vienen ya de varias generaciones, y de repente pasa, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Qué pasó con mis nietos? Algo ha sucedido que ya no están siendo tan fervientes creyentes como los primeros padres. Hay cierta degradación. Un pastor, creo que fue Adrian Rogers, me encanta a mí este maestro, él hizo este ejemplo. Usted ponga 5 tazas de agua hervida, ¿sí?, en tazas, y prepare un saquito de café, y ponga en la primera taza, va a salir un café espectacular, rico, sabroso, con rico perfume y todo, ¿no? Saca el mismo saquito, lo pone en otra taza, bueno, ahí también todavía seguimos, se puede aguantar una segunda. Saca la tercera, y ese mismo saquito le ponga en la cuarta, y ese mismo saquito en la quinta. O sea, no tiene el mismo efecto, ¿no? Se ha diluido, ¿no?, por completo. Eso pasa, hermanos queridos, muchas veces dentro de la sociedad. Se diluye todo por causa del pecado. ¿Y por causa de qué? Como hemos leído hace un momento, porque no está el Rey en su vida. Porque han dejado a Dios, hermano querido, han dejado a Dios, ¿no? Digo de los jueces, hermano querido, se puede apreciar que hay un patrón cíclico que se repite a lo largo del libro. La apostasía de Israel comienza con una apostasía, luego con la opresión. Una vez que ellos apostatan, reniegan de Dios, Dios levanta a estos cananeos, los utiliza para oprimir al pueblo de Israel. Luego, el pueblo de Israel, por supuesto, entra en un clamor a Dios, comienzan a clamar: Dios santo, ayúdanos, te necesitamos, Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? En su misericordia levanta un juez, y ese juez, ¿qué hace? Libera a la nación de Israel y entra en un periodo de paz. Luego de ese periodo de paz, muere el juez, ¿y qué pasa? Otra vez el pueblo de Israel entra en un patrón cíclico, o sea, se repite la historia y entra en lo que es la apostasía. Y otra vez Dios levanta a estos cananeos, los vuelve, y es un ciclo, hermano querido, de 400 años. De 400 años. Hay que hacer una aclaración: un juez no es como nosotros lo comprendemos en estos tiempos, ¿no? Acá en la Biblia un juez es un caudillo militar. Eso es lo que es un juez. Veamos un poquito, vamos avanzando, leamos un poquito el primer versículo, por ejemplo, de Jueces, capítulo 1, capítulo 1, que dice ahí: y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a los cananeos para pelear contra ellos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón:
su hermano, sube conmigo a mi porción y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo a tu porción. Y Simeón fue con él. Bueno, aquí todavía no estaban tan corrompidos. Acuérdense del ejemplo de la taza de café, ¿no? Acá podríamos hablar que este es el segundo saquito, el segundo saquito que entra a la taza de agua hirviendo, ¿no? Todavía pintaba algo, todavía había un saborcito rico acá, ¿no? Ya había muerto Josué, había muerto, y ahora ellos tienen que continuar con la tarea, porque quedaban, como te digo, bastiones por todo Canaán, ellos tienen que tomar. Pero miren ustedes, acá hay una primera muestra de debilidad. Ya acá empieza, como quien diría, a vislumbrar la apostasía, ¿no? Dice acá en el versículo 1, y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá? Y esta palabra subirá ya denota cierta debilidad. Porque no hacía falta preguntar eso. Acá, si tenemos nosotros la orden dada por Dios, por ejemplo, entre nosotros los creyentes, que tenemos que ¿qué? Ir y evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones, y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted como hijo de Dios le hace falta todavía una comprobación de parte de Dios. ¿Le hace falta que venga el hermano pastor o un hermano anciano que diga, tenés que ir a hacer esto? No, es una ordenanza, es una comisión para cada uno de los que estamos aquí, no solamente para los que están sirviendo, es para todos nosotros. Como hemos visto ya, Dios le había dado la orden de que tienen que ir, pero esta palabra subiré ya está implicando algo de debilidad. Es como decir, ¿quién quiere ir? ¿Quién va a ir? O es como decir acá del púlpito, hermanos queridos, necesitamos que vengan a pintar el templo, como pasó muchas veces, y eso no así, ¿no? O sea, mira todo, ¿para quién va a ir? ¿Quién subirá? Empezaron a ser los locos, ¿no? Esto era lo mismo, hermanos queridos. Esto es una manera de querer vengarse, ¿no? Es como querer tratar de sacarse de encima todo esto. Esto es adoptar una actitud pasiva, ¿no? Porque demuestro cierta espiritualidad, cierto compromiso con Dios cuando dice, por ejemplo, consultaron a Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Son espirituales, consultaron a Jehová. Es cuando dicen, por ejemplo, hermanos, tenés que ir a tal lugar, voy a orar a Dios a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Claro que es la voluntad de Dios, si está escrito, pero al decir voy a orar a Dios es tratar de justificarte, de aparentar entre la congregación cierta espiritualidad. Acá estos israelitas estaban haciendo lo mismo. Ellos adoptaron una actitud pasiva, no tuvieron una iniciativa y procuraban evitar ese confrontamiento, dejando que sea Dios quien tome la decisión. No querían hacerlo, estaban cansados de guerrear. ¿Por qué tenemos que seguir peleando con esta gente? Entonces dejemos que Dios decida, que decida. Por ahí capaz que Dios decide que vaya aquel y no vaya yo, bueno, que vaya él, no voy yo. Pero bueno, Dios decidió en su misericordia. Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Qué hizo entonces Judá? Judá pidió ayuda. Claro, en ese tiempo se solían buscar ayuda, solían unirse, ¿no? En este caso a las tribus de Israel. Pero acá dijo Dios, subirá Judá. Y anteriormente dice, yo te entregaré, yo lucharé por vos. Yo voy al frente tuyo. No tengan miedos. Pero a veces nosotros tenemos miedo, hermano, así como el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo miedo. Bueno, me voy a buscar a mi hermano Simeón. Y por supuesto que ellos fueron y arrasaron con todo, ¿no? Acá en Israel. Hermano querido, solamente lo que estaba sucediendo acá es un deseo pasivo de esperar que otro actúe sin intervenir, con la esperanza de que el resultado sea favorable para él, o por lo menos perjudicial. Y eso, hermanos queridos, tenemos que aprender nosotros.
No es una viveza criolla de decir, yo me quedo callado y digo que otro trabaja. No, mi hermano, que eso funciona allá en el mundo. Ahí en el mundo funciona cuando yo me hago el pícaro y digo, no, ¿qué otro hago mi trabajo? Yo me quedo quieto acá, lo mismo gano. Lo mismo gano, que trabaje otro. No tenemos esa iniciativa proactiva, hermano querido, en las cosas del Señor. No funciona así. Usted ya tiene la ordenanza de ir a evangelizar en su entorno laboral, en su familia. Hay obras misioneras. Usted ya tiene la orden. Tiene que ser ahora proactivo. Tiene que iniciar todo eso. Y no dejar que otro lo haga, no, que lo haga otro. Es simplemente un deseo pasivo. Deja que otro haga. Con la esperanza de que Dios, bueno, ya mandó aquello, ya mandó al hermano aquel, yo estoy acá, gloria a Dios, Padre Santo, amén. No, mi hermano, quiero porque eso es pecado, ¿no? ¿Y por qué pasaba todo esto? ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba este ciclo de decadencia? Porque usted cuando comienza a leer el capítulo 3 va a ver cómo Dios levanta a Otoniel, por ejemplo, pero leamos el 3:7, mira lo que dice, ahí comienza la decadencia, ¿no? El capítulo 3, versículo 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidando a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los árboles sagrados. Ya comenzó a declinar, ¿no? Si usted avanza un poquito más, al versículo 12, dice así, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malos ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios levanta, o sea, el pueblo entra en ese círculo vicioso, es esclavo, acá estas naciones comienzan a oprimirlo, el pueblo clama a Dios, Dios levanta un juez, en este caso a Ot, y comienza un ciclo de paz, de tranquilidad, hasta que llegamos al capítulo 4:1, dice, más los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová después de la muerte de Ot. Y así usted puede ir hasta el último capítulo, constantemente entra en ese ciclo, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos queridos? Hay algo que es interesante, y eso tenemos que aprender aquellos que están sirviendo en la obra del Señor, sobre todo los que tienen cierta posición, digamos, visible dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos que levantar generaciones de hermanitos para que sirvan, porque tenemos que dejar ese legado atrás nuestro. No vaya a ser cosa que suceda como hizo Josué. Yo no digo que Josué haya sido una mala persona. Josué fue un excelente líder militar. No fue como Moisés. Moisés fue un líder militar, fue un líder administrativo, un líder espiritual, un líder político. Claro, ¿por qué? Porque el contexto donde se crió Moisés era totalmente diferente de Josué. Moisés, recuerden ustedes que él se crió ¿en dónde? En la corte de Faraón. Tenía toda una educación, la mejor de aquellos tiempos. Entonces él estaba capacitado para liderar de esa forma y levantó un líder. ¿Quién era ese líder? Bueno, Dios lo levantó, pero estuvo Moisés ahí, Josué. Pero Josué tenía otro contexto social. Josué era un guerrero, un excelente militar. Líder, sí. Guió al pueblo de Israel, sí. Venció batallas, sí. Pero era un militar. ¿Y qué pasó? No levantó líderes. No supo él formar una generación de nuevos líderes para que guíen políticamente, espiritualmente, militarmente, socialmente, etcétera, etcétera, a la nación de Israel. Ese fue el error. Ustedes observen lo que dice acá, y ya vamos con esto terminando. El capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2 y el versículo 8. Del 7 vamos a ver, ¿sí? Dice así, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué,
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y acá comienza el problema, ¿no? Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de edad de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timat, será en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Presta atención, grábalo en su corazón, hermanos queridos. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, o sea, murieron toda esa generación. Y se levantó después de ello otra generación que, ¿qué? No conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Entienden, hermanos queridos? Acuérdense del ejemplo de las 5 tazas de agua hervida con el café. Esta generación no conocía a Jehová. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con el liderazgo de Josué? ¿Qué pasó con esos ancianos? ¿Qué pasó con esa generación? Que no supo levantar una nueva generación. Y esto tiene que servirnos a nosotros, hermanos queridos, como ejemplo, ya sea en nuestro entorno familiar o acá en la congregación, de preocuparnos de levantar nuevas generaciones. Hermanos queridos, estamos pasando, muchos de nosotros estamos para tocar la arpa que la guitarra, ¿no? Entonces, hay que levantar. Qué bueno cuando acá, por ejemplo, se ponen hermanitos jóvenes, ¿no? Tenemos acá, hoy lo escuchamos al hermano Pedro, a mí me gustó mucho la lectura bíblica que hizo, lo tenemos a Jeremías, yo lo veo un hermano que tiene una fuerza para trabajar, un amor por la obra, ¿no? Y así muchos hermanos jóvenes que están participando, se están preparando, están estudiando. Esa es la generación que va a ser a nosotros, hermanos queridos. De acá a 10 años, si no estamos acá, estamos en otro lugar, bueno, nosotros estaremos en el cielo, quizás, no sé, pero van a haber generaciones nuevas que van a salir predicando el Evangelio. Y es el trabajo de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera. Hablar justamente lo que es la doctrina de Cristo. Hablar lo que es realmente el mensaje de Dios, que quede grabado en su corazón, plasmado en su mente. Que ellos tengan esa fuerza como tuvo Josué, la sabiduría que tuvo Moisés, para predicar el Evangelio. El coraje del apóstol Pablo. Terminemos, hermanos queridos, leyendo Jueces capítulo 2, versículo 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a terminar con este versículo? Porque como ustedes pueden ver, la historia del libro Jueces bien traumática, bien oscura, ¿no? Llena de muerte, llena de sangre, de violencia. Todo esto, ¿no? Pero fueron un pueblo rebelde, porque no conocían a Dios. Y Dios, hermanos queridos, ¿saben qué? Tiene un límite, lo demuestra la Biblia, ¿no? Tiene un límite, dice, hasta acá llegué, hasta acá llego con ustedes. Eso sucede también muchas veces en la vida de aquellas personas que rechazan a Cristo una y otra vez, ¿no? Se les llama anatemas a esa persona. Jueces capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2: con tal que vosotros, había una condición, ¿no? ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momento allá en Número, ¿no? Había una condición. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, pero vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, la conclusión, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Hoy nos vemos nosotros a Israel como lo están azotando por los costados. Fue la consecuencia, hermanos queridos. Miren ustedes, por ejemplo, el versículo 21 del capítulo 1. Ahí dice: mas el jebuseo no habitaba en Jerusalén,
mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo echaron los hijos de Benjamín. Así que el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén, ¿no? Si usted lee un poquito más abajo, el versículo 28, y sucedió, dices, que cuando Israel tomó fuerza, hizo tributario al cananeo, pero no lo echó. ¿Qué quiere decir eso? En su mente pervertida, dijeron, ¿para qué vamos a pelear? Es un desgaste físico, perdemos hombres, tenemos que gastar dinero en la guerra. Hagamos una cosa, nos tienen miedo, lo hagamos esclavo. Buena idea política, claro, funciona, actualmente funciona, ¿no? Hagamos esclavo, le permitamos vivir en la tierra, pero nos van a pagar tributo. La economía, plata. Ahí estaba la ambición. Comenzaron a dejar lo que Dios había ordenado. No. Además, ¿sabe qué? No es humano matar tanta gente. Nos odian todos a nosotros. Hermano querido, yo espero que esto por lo menos nos abra un poquito a nosotros la curiosidad para poder indagar más, investigar más en el libro de los jueces. Hay historias terribles acá, hermano querido, tremendo. Los ejemplos que pone el Señor acá por causa del pecado. Hermano, creo que el Señor bendiga esta su palabra.